Y este otro problema, un último problema, digamos, de movimiento uniforme, y luego las próximas clasecitas les voy a dar sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Eso ya viene posterior a esto. En este problema otra vez hablamos de dos móviles. Dice, dos móviles A y B viajan en el mismo sentido en una trayectoria rectilínea con velocidades de 60 y 40 km por hora, respectivamente. La velocidad B se encuentra a 500 metros delante de A. Calcular el tiempo de encuentro. El coche A va a salir a 60 km por hora, el coche B saldrá a 40 km por hora. Pero hay una ventaja que tiene el coche B, que está a 500 metros delante de A. Entonces, como el coche A es mucho más rápido que el coche B, eso quiere decir que en algún lugar le ha de dar alcance. Estoy colocando este lugar como una especie de base, el lugar donde le va a dar alcance el coche A al coche B. Luego ya posteriormente la distancia que recorran, la velocidad que sigan ya no nos interesa. Lo importante es cuando le da alcance. Como datos tenemos otra vez un pequeño gráfico. Tenemos el coche A, de aquí hasta el encuentro será una distancia de A. De aquí hasta aquí también será un tiempo que utiliza. El coche B, de aquí hasta que le da alcance el coche A, utilizará un tiempo y recorrerá una distancia hasta aquí. Entonces, como gráfico tenemos, entre el coche A y el coche B hay una diferencia de 500 metros. El coche B está delante 500 metros antes que el coche A. Por la velocidad sabemos que le va a dar alcance. El tiempo que van a tardar el coche A y el coche B van a ser los mismos, ¿no? No interesa la velocidad, sino que la distancia que recorre el coche A y la distancia que recorre el coche B, los dos van a utilizar para esas distancias el mismo tiempo. ¿Cuál sería la distancia que recorrería el coche A? La distancia del coche A sería desde aquí hasta este punto de encuentro. ¿Y cómo calculamos la distancia de A? Toda esta distancia será igual a los 500 metros más la distancia que recorra el coche B. Entonces estos dos espacios será para el coche A. Y la distancia que recorre el coche B sería desde donde empieza hasta donde le da alcance el coche A. O sea, la distancia del coche A será igual a los 500 metros más la distancia que recorre el coche B. Esto sería como datos principales. Como estamos hablando aquí de unidades de kilómetros hora, estos 500 metros de diferencia que existe los podemos convertir nosotros a kilómetros. Hacemos factor de conversión, decimos 1 kilómetro tiene 1000 metros, metro con metro se anula, 500 dividido entre 1000 nos da 0,5 kilómetros. Ya teniendo esto, ahora nos dedicamos a analizar el problema. Decíamos, la distancia que recorre el coche A es igual a los 500 metros más la distancia que recorre el coche B. Distancia de A será los 500 metros más la distancia que recorre el coche B. ¿Cómo calcular la distancia? Simplemente multiplicando velocidad por tiempo. Tenemos los 500 metros, la distancia que recorre el coche B. Otra vez, la manera de calcular la distancia sería velocidad por tiempo. Conocemos la velocidad de A, 60 kilómetros. Como los dos tiempos son iguales, en lugar de poner tiempo de A y tiempo de B, simplemente ponemos tiempo. Tenemos los 500 metros más la velocidad de B, 40 km por hora, por el tiempo. Aquí vemos que hay factores semejantes o términos semejantes. Aquí tenemos tiempo y aquí tenemos tiempo. Entonces, estos 40 kilómetros lo podemos trasladar al primer miembro. Lo que está sumando sabemos que pasa a restar. Entonces, como tenemos aquí un factor común, entonces sería 60 km hora menos 40 km por hora. Todo eso multiplicado por el tiempo, factorizando, porque esto es de matemáticas también, igual a 500 metros. Pero estos 500 metros ya sabemos que equivale a 0,5 kilómetros. 60 kilómetros hora menos 40 kilómetros hora nos daría 20 kilómetros por hora, igual a 0,5 kilómetros. Los 500 metros los hemos convertido a kilómetros. Luego despejamos el tiempo, lo que está multiplicando los 20 km por hora, lo que multiplica pasa a
dividir. Entonces sería 0,5 kilómetros por hora. Dividimos entre 20, nos daría 0.025 horas por extremos y medios, kilómetro con kilómetro. El entender el 0,025 horas es más fácil poder entender en minutos o en segundos. Entonces esto lo convertimos a minutos. Una hora tiene 60 minutos. Hora con hora, 0,25 por 60 nos daría 1,5 minutos. Este sería el problema de dos móviles. Lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es siempre dedicarnos a resolver problemas, no solamente pensar en lo que nos están explicando. Podemos intentar hacer otro tipo de problemas. Cuánto no hubiese querido darles una especie de práctica y unos cuantos problemas, pero no sé si el factor tiempo nos va a ayudar, ¿no? Con esto terminamos de explicar y la próxima será les daré cómo hacer despeje de fórmulas en el movimiento rectilíneo variado.